Bienvenidos a este vivo de Instagram del Instituto Alexander Fleming. En esta mañana de sábado vamos a estar conversando con integrantes del Departamento de Psico-Oncología de IAF. Vamos a estar hablando con Agustina Chacón, con Sonia Chechia, con Nancy Ferro, quienes recientemente han editado el libro El cáncer y las palabras. Así que nos van a estar contando un poco al respecto de esta aventura, ¿no? De lo que fue la escritura de este libro, basándose en un tema que es de vital importancia en la sociedad, como es el uso del lenguaje y las palabras. Sobre todo, refiriéndonos a una enfermedad como es el cáncer, ¿sí? Recogen relatos de pacientes que han atravesado el tratamiento y cómo las palabras, cómo el lenguaje, cómo la comunicación ha jugado un papel importante en todo su atravesamiento de esta enfermedad y en su estado de ánimo, ¿sí? Nos van a contar acerca de clichés y vicios comunicativos que solemos tener y cómo utilizar un lenguaje mucho más empático, tanto para quienes padecen la enfermedad como si sos paciente y te hablaste a vos mismo o vos mismo, ¿sí? A mi lado va a estar también la licenciada Graciela Cuello, ayudándonos con las preguntas para realizarlas a las chicas. Te invitamos a vos también, que estás del otro lado y que te estás sumando, a realizar todas las preguntas que quieras, dejarlas acá en comentarios, que las vamos a estar respondiendo, se las vamos a estar indicando a las chicas al aire para que puedan desasnar las dudas que tengas. Así que si te estás recién sumando, acordate que estamos en un vivo de Instagram del Instituto Alexander Fleming junto al Departamento de Psico-Oncología. Desde, digamos, la mirada del objetivo del libro, no la podemos dividir en tres, ¿sí? Creo que fue un trabajo en equipo casi sin pensarlo, el porqué de este libro. Y tiene varios objetivos. Uno el que mencionaba Nancy y otro que viene ya desde una campaña que se llamó La enfermedad de las palabras en el 2018, donde, Sonia trajo una idea al servicio que fue, conocer qué escuchaban los pacientes desde diferentes ámbitos en relación a la enfermedad y al estar enfermo. ¿Qué cosas escuchaban que los ayudara y qué cosas escuchaban que no los ayudara? El libro trata de recoger esas voces, de hecho parte cada capítulo de frases dichas por los pacientes, para entender cuál es el impacto que tienen las palabras en la vivencia de enfermar y la vivencia de enfermar de cáncer. Por otro lado, en particular, esto se reúne en quien fue nuestra editora, Fernanda, que es editora y paciente de la institución, que en su proceso psicoterapéutico planteaba esto del impacto que tenían las palabras en su significado, en sus significantes, y cómo ella había encontrado en un montón de libros testimoniales cosas diferentes. Y eso no llegaba como a ayudarla, ¿no? Y ahí hablábamos justamente de lo que vos decías, Nancy, de una cosa es un testimonio que es muy valioso, pero el testimonio no puede funcionar como algo que pueda ayudar a todos en general. Y ahí aparece otro objetivo, que es entender el valor de las palabras en la vivencia de enfermedad. Sí, por otro lado también pensamos que parte del objetivo o de uno de los objetivos fundamentales que nos pusimos en este libro, y esperemos que lo hayamos logrado, es proponer un debate reflexivo sobre el uso de las palabras. Esto no es un manual de cómo afrontar el cáncer, no es un molde que le va a servir a todos los pacientes. Y por otro lado también es como pensar el cáncer desde una dimensión no exclusivamente médica. Sabemos que el cáncer, el término cáncer, es un término que tiene connotación cultural y trascendencia social. Y las personas nos enfrentamos a la enfermedad a partir de una construcción de sentidos tejidos socialmente. Entonces, como decíamos en la presentación de nuestro libro, la sola palabra cáncer conmueve al psiquismo y eso implica que necesitamos seguir trabajando sobre los sentidos atribuidos a la experiencia de enfermedad. ¿Qué consideran ustedes que sería la variante predominante y en todo caso cómo trabajar para apuntar a una modificación que ayude en el proceso de afrontamiento?
Bueno, para empezar me parece importante, y eso también lo ponemos en el libro, y creo que está hasta en mayúsculas, si mal no recuerdo, que no hay una manera, no hay afrontamientos buenos o malos, ¿sí? Y de hecho, en estas 3 adjetivaciones que hacemos, por ahí un paciente puede, en su proceso, pasar por cada una de ellas, ¿no? Desde una cuestión de destrucción hasta una construcción, hasta liberación, volviendo después. Sabemos que el cáncer es una enfermedad en donde hay un diagnóstico en un momento, pero después su tratamiento y su devenir es un proceso dilatado en el tiempo, que no sabemos cuánto va a durar eso, y que tiene sus diferentes etapas. Entonces, dependiendo de cómo esté el paciente transitando, cuál sea el acompañamiento que recibe y demás, tal vez las vivencias de destrucción, liberación, van a ir modificándose. Una de las maneras que se ponen en evidencia las representaciones sociales es a través del uso de las metáforas. Y estas metáforas también evocan estos sentidos de amenaza, desafío. Pensamos también que, no lo pensamos solo nosotras, hay autores que vienen hablando de este tema, que la capacidad de usar metáforas es inherente a la condición humana en principio, y a la condición de enfermar. Las metáforas son un modo de intentar hacer comprensible lo que es incomprensible. Sí sabemos que a veces las metáforas tienen un gran poder evocador en las personas, y cuando las personas atraviesan una enfermedad oncológica están en momentos en donde se sienten particularmente vulnerables, frágiles, con un nivel de sensibilidad mayor. Entonces lo que sí proponemos es un uso como particular y único en esta construcción de sentido personal que cada paciente hace, y a su vez entender que va a haber metáforas que tal vez van a servir como formas de acompañamiento que ayuden a un afrontamiento adaptativo y sano, y otras metáforas que muchas veces no son las que construyen los pacientes, sino las que son impuestas desde la sociedad, que a veces son como obstáculos para la experiencia de enfermar, y le agregan a los pacientes un sufrimiento extra, un malestar emocional extra, cuando por ejemplo les exigen que se pongan en un lugar determinado, como luchadores, como guerreros, a veces, y es como decían al principio en la presentación, a veces estos clichés se escuchan socialmente, se reproducen automáticamente, y para muchos pacientes eso es una exigencia desmedida a la hora de enfermar. Por eso creemos que es importante seguir reflexionando sobre el uso de las palabras desde los medios de comunicación, en los ámbitos laborales, en la propia relación médico-paciente, dentro del entorno familiar y afectivo de los pacientes, y por supuesto también cuando el paciente reflexiona sobre su propio sentido de la enfermedad, en el manejo de esas metáforas en su mundo interno. Acá desde los espectadores, una usuaria nos comenta que un pediatra que sigue en Instagram nombró el cáncer como un flagelo, ¿no? Eso es bastante interesante, que lo trabajamos en el libro, ¿no? Que el término cáncer, de hecho, está presente muchas veces en todos lados y poco en la consulta médica. Es un término que cuesta pronunciar en el ámbito de un diagnóstico, y cuando no lo usamos donde podemos usarlo, lo terminamos usando como adjetivo en otros contextos. Y eso sí es algo que ayuda a amplificar los estereotipos, los mitos, el uso del adjetivo cáncer, evocando situaciones descontroladas, sin solución, que están al acecho. Corruptas. El cáncer de la corrupción, figuras públicas internacionales también han hablado de esto. Y de hecho hay un trabajo muy interesante de asociaciones de pacientes, por ejemplo en España, que cuando encuentran en los medios de comunicación
comunicación, este uso que dice la usuaria del término cáncer como adjetivo, escriben a las personas pidiéndoles que sean más cuidadosos a la hora del uso de la palabra. No, bueno, parte del comunicar, creemos que en cáncer como en otras cosas, es no perder de vista la rigurosidad, la sensibilidad y el respeto. Bueno, mismo cuando tuvimos que titular el libro, que ponemos como título, ¿no? Que fuera agradable para ver y demás. Y en algún momento tuvimos como esta cosa, bueno, se pone cáncer y terminamos diciendo, sí, que estamos hablando justamente de eso. Y el libro lo vemos y lo primero que dice es el cáncer, ¿no? Y hay que empezar a mencionar. Porque nuestros pacientes, obviamente, no viven en otro planeta, viven en nuestra sociedad, todos vivimos, todos terminamos también impregnados con estas metáforas como, digamos, predominantes. Y entonces, muchos pacientes tienen también dificultad en poder decir la palabra, así como Sonia decía recién, que en el ámbito médico a veces tampoco se introduce la palabra. Esto es porque está como connotado tan negativamente que los mismos pacientes se sienten como responsables de estar portando algo que es un flagelo, que es la corrupción. Entonces, por eso también en nuestro libro planteamos muchas alternativas de otras metáforas que también los plantean otros colegas y los mismos pacientes, para que también pueda haber como una mayor pregnancia de estas otras metáforas, que las podamos escuchar, porque si siempre escuchamos una sola o pocas, entonces podemos también hablar mucho acerca de que eso está mal, que no está bien comunicar de esa manera, pero también lo que intentamos es poder hablar de qué otras cosas se pueden decir, de qué otra manera lo podemos comunicar, para que este balance se vaya modificando, que se puedan realmente construir metáforas nuevas, que los mismos pacientes se puedan ver a sí mismos, ¿no? En esto que decíamos recién, que había dicho, digamos, Graciela, el cáncer como ocupación. Sí. Eso es muy importante, porque al recibir un diagnóstico, surge como un montón de trabajos nuevos. Muchos pacientes nos dicen, uy, pero yo estoy cansada. Y bueno, es como que hubieras comenzado a trabajar en otros 2 trabajos nuevos. Sí. Es una exigencia para el cuerpo, para la mente, para el psiquismo, muy grande. Entonces es una ocupación también. Sí, yo pensaba, cuando hablábamos, ¿no?, de la palabra cáncer en los pacientes y demás, pero cómo impacta también la palabra cáncer en lo que tiene que ver con prevención primaria. Si uno le tiene miedo al cáncer, antes de ser paciente y demás, por ahí no se acerca a hacerse los estudios para detección temprana o para prevención, por miedo a que me encuentren un cáncer. Bueno, de hecho, en muchas campañas de prevención no se usa la palabra cáncer, ¿no? Entonces es difícil prevenir aquello que no se puede nombrar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en parte, esto de seguir trabajando, reflexionando sobre el uso de las palabras, es precisamente para fomentar nuevas asociaciones y que, como venimos viendo, podamos disminuir esta asociación del cáncer asociado a los miedos atávicos y que la primera palabra que asocie con el cáncer sea la muerte. No sabemos que esto hoy no es así, pero sin embargo, esta manera de esa palabra que no se puede pronunciar o se pronuncia porque cuando se pronuncia evoca estas cosas que decíamos, el flagelo, ¿no? Bueno, me parece que el libro viene, entre otras cosas, a trabajar para que podamos incorporar el término cáncer como un término más asociado a la vida y no asociado a la muerte. Ustedes planteaban en el libro que cada diagnóstico es una historia de búsqueda de sentido, de la enfermedad y, en definitiva, de la vida misma. A partir de esa búsqueda de sentido, quería que nos cuenten cuál es el lugar de la espiritualidad, la importancia de la espiritualidad, tanto como desde el punto de vista de favorecer como de obstaculizar.
¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, precisamente una de las definiciones de espiritualidad es precisamente eso, la búsqueda de sentido. Porque espiritualidad, si bien está como muy impregnada de lo que es el concepto de lo religioso, no es solamente lo religioso. Ese es un aspecto. Todo lo que tiene que ver con la trascendencia. Cuando una persona enferma, muchas veces vuelve a mirar cuáles son los valores trascendentes en su vida que lo fue dejando. Y eso ya es adentrarse en una búsqueda de sentido. Y entonces, cada hecho traumático o cada hecho fuerte que una persona afronta, es como que nos interpela en buscarle sentido. Y ese también es una tarea que el paciente va haciendo día a día. Y como decía, digamos, Agustina también, ese sentido puede ir variando. Porque en algunos momentos puede ser el sentido de, bueno, menos mal que me tocó a mí, no le tocó a mis hijos. En otros momentos puede ser el sentido de sentirse culpable por no haber, no sé, consultado a tiempo. Pero ese sentido va variando. Y la intención de nuestro libro es también ir proponiendo sentidos superadores. Y entender que buscar sentidos es una tarea humana, digamos, en la cual estamos inmersos todos. Pero frente a un diagnóstico de cáncer, nos sentimos más interpelados por eso. Sí, creo que las épocas también nos atraviesan estas representaciones y significados de las enfermedades. En la Edad Media la gente moría muy joven y no había un porqué que habré hecho mal o lo que fuere. La muerte estaba, había muchas enfermedades, no había cómo combatirlas, era algo más natural. Actualmente no, actualmente estamos en unos tiempos altamente narcisistas, exitistas, que a veces se entiende, si bien por ahí no explícitamente, pero sí se le hace ver al paciente que la enfermedad es algo que hizo mal, ¿sí? ¿Cómo? ¿No te hacías los controles? ¿Pero cómo? No sé, el cáncer viene por traumas no resueltos, tenías mala relación con tu mamá, cáncer de mama principalmente asociado a la mala relación con la madre. Yo digo al paciente, mira, los perros tienen más cáncer de mama, tienen 8 tetas. Si tuviésemos más tetas, por ahí tenemos más cáncer de mama. Digo, después sí uno puede profundizar en realmente los significados más profundos, pero estamos llenos de clichés, ¿sí? Y a veces las búsquedas de sentido que mencionamos a través de la espiritualidad no son tan constructivas, sino funcionan como obstáculo en esto de qué hice mal, por qué me pasó esto a mí, como más tendiendo a la culpa que a la elaboración de un sentido. Sí, y la espiritualidad puede ser un recurso más a la hora de afrontar una experiencia compleja como es tener un diagnóstico, y a veces puede convertirse en un obstáculo cuando la espiritualidad es pensada como un recurso que se usa bien o se usa mal. De hecho, en el libro contamos experiencias en donde la espiritualidad alivia o a veces culpabiliza, ¿no? Hay una historia en el libro de un familiar que le dice a una paciente que tal vez su enfermedad es producto de no haber orado lo suficiente, rezado lo suficiente, ¿no? Y que el orar más en una paciente creyente, ¿no? Muy creyente, en donde la espiritualidad en este caso se manifestaba como una modalidad de acercamiento religioso, ¿no? Y frente a ciertos tratamientos que implicaba la posibilidad de una opción de un estudio genético para ver si había una predisposición familiar en esa familia, para poder hacer prevención, para poder acceder a un tipo de tratamiento específico, es decir, como una herramienta valiosa a la hora de afrontar y de tener una mejor opción terapéutica. En esa familia, en ese contexto, la espiritualidad terminó generando un conflicto, porque en ese momento este familiar decía que no había que hacer ese estudio genético porque eso era jugar a ser Dios, y que si se oraba más, seguramente eso garantizaba la curación, ¿no? Entonces, como cualquier herramienta,
¿no? La espiritualidad puede ser usada a favor o en contra. Y por eso hay que ser muy cuidadosas en el uso, cuando hablamos del uso de la espiritualidad, ¿no? Y escuchar a los pacientes. En la consulta debemos ser muy cuidadosos porque muchas veces las cosas que los pacientes reciben de su ámbito familiar, social, son cosas desde el amor, ¿sí? Desde el cuidado. Entonces ir en contra a veces de eso por ahí, digamos, no le hace bien al paciente. Por otro lado, decía Einstein que es más fácil descubrir un átomo que derribar un mito, con lo cual hay que trabajar mucho en estas cuestiones, y creo que el libro es como decimos, una gran puerta a la reflexión, pero es la puerta de entrada, ¿no? Como muchos autores que citamos en el libro han empezado desde hace años a caminar este camino de derribar estos mitos, estos clichés, estas representaciones sociales. Sí, y digamos en el libro traemos toda esta información que por ahí los psicólogos podemos encontrarla en libros dedicados a los profesionales. Y bueno, queríamos también transmitirlo en un lenguaje, digamos, adecuado, porque son conceptos que también generan cambios. Y poder llevar a estar conscientes de cómo frente a cada situación que estamos hablando cómo se puede impregnar de otros conceptos. Por ejemplo, la espiritualidad como algo que tiene que ser exitista. Porque bueno, orás más y entonces te curás, por ejemplo. Y entonces, digamos, la medida del éxito siempre está puesto en que uno hace las cosas bien o las hace mal. Y si no salieron las cosas como se pensaban, es un fracaso. Y esto es muy distinto a, como decía, digamos, Agustina, en la Edad Media, la espiritualidad por ahí solventaba más la resignación. Estaba más impregnada por este sentido de resignación. Y ahora nuestra sociedad va impregnando los distintos ámbitos y los distintos conceptos con esta cuestión exitista, con esta cuestión de mucho requerimiento para que la persona sí o sí haga las cosas mejor y nunca alcanza. Siempre recae la culpa, como decían ustedes, la responsabilidad en el paciente, ¿no? Eso por ahí es uno de los mitos a derribar y cuidar desde el punto de vista del lenguaje. Tenemos otra pregunta, chicas, de los espectadores. Las Luisitas nos dice: cuando a un paciente le cuesta decir la palabra cáncer y lo renombra a su propio modo, como por ejemplo decirle el malo, ¿hay que continuar así o hay que alentarlos a que puedan nombrarlo, a que puedan decir cáncer? A mí me parece que nunca hay que obligar a nadie a usar un término, ¿no? Sabemos que lo importante es el modo en que cada uno se va incorporando la enfermedad. A un paciente le lleva mucho tiempo entender lo que tiene, procesarlo. Una cosa es el entendimiento racional de haber recibido un diagnóstico y otra cosa es eso, integrarlo a la vida. Siempre decimos que en el contexto oncológico los hechos se dan en un tiempo muy vertiginoso. Hay muchas cosas para hacer en poco tiempo a partir de un diagnóstico, y esto obliga a los pacientes, como decimos a veces, los mismos pacientes nos dicen, como a estar en piloto automático, ¿no? Porque hay tanto para hacer, y que está bien que así sea, porque cuando antes se reciban los tratamientos, las consultas y demás, esto favorece los buenos pronósticos. Ahora, sabemos como profesionales de la psicooncología que los tiempos psíquicos son más lentos que los tiempos cronológicos. Entonces, cada persona va a atravesar un proceso de una manera particular y única. Y creemos que es importante, en principio, respetar el modo en que cada paciente puede hablar de lo que le pasa. No sé qué dicen las chicas. Sí, y después es tarea también de la psicooncología trabajar sobre las cuestiones que subyacen, ¿no? Nunca vamos a propender a que una persona cambie una designación de algo que es, digamos, como tan importante. Pero sí trabajamos, ¿por qué el malo? Claro, trabajamos sobre esto, sobre abrir esto, porque en general cuando una persona denomina algo es como una condensación.
Y entonces trabajamos en abrir esa conversación, porque por algo piensa esto. Puede ser por su historia personal, por la historia de la familia. Entonces quizás en lugar de decir el malo, pueda decir, no sé, el nódulo, no sé, en algún momento cambiarlo. No necesariamente tiene que decir cáncer para estar consciente y hacer las cosas que tiene que hacer. Son dos cosas distintas. Porque no, decir cáncer no es asumir la enfermedad que tiene, ¿no? Y no decirlo es no asumirlo. Clarísimo, chicas. Tenemos otra pregunta más ya respecto de su experiencia en el tránsito de escribir el libro. Nos preguntan cómo fue la experiencia de escribir juntas. Tenemos que hacer una aclaración, que el libro se propuso y se gestó en pandemia, ¿sí? Sí. Que no fue un tema menor. Y que esto bueno, nosotras tenemos el placer de trabajar juntas hace muchos años y entonces tenemos un conocimiento personal, afectivo, profesional, que me parece que eso facilitó el emprender esta tarea juntas, que si bien era una tarea novedosa, nos conocemos en el rol profesional y entonces sabemos que más allá de tener estilos terapéuticos diferentes, personalidades diferentes, tenemos un modo de pensar la práctica muy similar. Entonces esto de hecho se fue dando como muy naturalmente, cómo fuimos distribuyendo lo que íbamos a escribir cada una y en el medio de la pandemia, o sea que lo hacíamos también como intentando coordinar y creo que al final del libro era cuando ya podíamos juntarnos cara a cara, ¿no? Me parece que fue al final. Pero la verdad es que fue una experiencia que fluyó muy naturalmente en la escritura. No sé qué piensan. Primero, aparte fue un punto de llegada, ¿no? En esto que yo venía contando al principio de la campaña La enfermedad de las palabras, de 2018. Como lo dije en la presentación, estuvo tan bueno que nos fuimos a Canadá al Congreso Internacional de Psiconcología en el 2019, las 3, y termina en el libro. Entonces, es como una pizza que sale del horno, ¿no? Primero se compraron los ingredientes, se lo amasó, se lo dejó elevar, le pusimos y salió una pizza riquísima. Vamos a hacer más por ahí, no sé. Pero la verdad que fue muy extremadamente natural. De hecho, nosotros no nos pusimos a pensar eso hasta que nos dijeron las editoras, bueno, iban algo al principio, cómo fue la experiencia de escribir juntas. Ah, sí, es verdad, es natural que estemos juntas. Claro. Y quienes están leyendo el libro y nos van haciendo devoluciones, también notan esto, como que no hay salto, digamos, porque no se nota quién escribió qué cosa, ¿no? Porque está como muy amalgamado, y es esto que decía Sonia. Todo lo que hemos conversado, todo lo que sabemos teóricamente, todo lo que venimos trabajando, el estilo clínico, todo lo demás, fue formando también una amalgama. Puede haber pequeñas diferencias, pero el libro se lee como de corrido, sin establecer diferencias como muy importantes, no se notan estilo. Y eso no es porque nos hayan ayudado como a amalgamarlo. Esto surgió así, como de manera natural. Y aparte surgió en esto de no poner los capítulos según dice la licenciada Checha, según, digamos, fue como, eso sí fue explícito al principio, ¿no? Nunca quisimos como escribir cada uno un capítulo y que fuera nuestro nombre, la autora, sino el libro en general. Me gusta lo que nos contás, Agustina, porque justamente un usuario también nos pregunta cuántos capítulos hay en el libro y cuál es el favorito de cada una y por qué. No sé cuántos capítulos hay en el libro. El libro está dividido así por dimensiones, sí. Y eso sí me parece que está como muy claramente. Sí. Lo que sí me parece que es importante que vean que en el libro cada capítulo comienza, en cada capítulo hay una frase de un paciente y eso es lo que después genera el desarrollo que nosotros hacemos. A mí me parece que yo en lo personal no tengo uno favorito. Sí, lo que me pasó es que en el armado del libro recuperé las voces y las historias de pacientes y eso fue, así como hablamos del efecto terapéutico de las palabras para
pacientes y para la sociedad, también fue terapéutico para mí volver a conectarme con esas historias y con esos pacientes y volver a escribir, porque estos son relatos, pero son historias personales. En cada una de esas frases hay una persona, y volver a conectarme con esas personas, con esos pacientes, para mí fue muy conmovedor y muy grato y muy terapéutico para mí. No sé, muy terapéutico. Sí, por eso también agradecemos a los pacientes. En los agradecimientos aparece esto, ¿no? Agradecemos porque el contacto con cada paciente actual o todos los pacientes que tuvimos anteriormente, algunos están, otros no están, pero todos nos han dejado huellas y de todos hemos aprendido cosas. Entonces, también este libro es como una evolución de esto, como para que estas cosas que no queden en la nada, digamos. Como más metodológicamente seguimos las áreas que habíamos planteado, digamos, en la campaña. Entonces está el cáncer y la familia, el cáncer y los amigos, el cáncer en el ámbito laboral, el cáncer en el escenario médico, el cáncer y la sociedad y los medios de comunicación, el cáncer y el cine. Y dentro de cada uno de estos, llamémoslos capítulos o dimensiones, hay varias historias que desencadenan distintos, digamos, comentarios y aportes teóricos. Justamente recién mencionabas esto de que figuran los pacientes entre sus agradecimientos, ¿verdad? Y una paciente, una usuaria del otro lado nos dice, ¿pueden decirles que estoy agradecida hasta el infinito con ellas? Así que van recibiendo sus muestras de cariño y amor. Mil gracias al Instituto por ayudar a muchísima gente. Que Dios ilumine las mentes y las manos de todos los integrantes de tan prestigiosa institución. Son otros de los mensajes también que llegan de apoyo para ustedes y la institución. Chicas, otra de las cosas que nos preguntan es ¿dónde pueden adquirir el libro? Está en las principales librerías en el país. También se puede comprar por internet. No sé si se puede mencionar. Sí. Sí, en el link de ustedes está en el Linktree de la biografía del Instituto Alexander Fleming. En el perfil de este Instagram van a encontrar el link con todos los links, donde allí dentro está para que puedan linkearse a poder comprar el libro El cáncer y las palabras. Pero sí, las librerías más importantes del país, como recién mencionabas, tienen los ejemplares a la venta. ¿Tiene versión digital también o solo papel? Tiene versión digital, sí. Eso es muy importante también, la versión digital. ¿Algunos comentarios más de los pacientes les parece, de la gente del otro lado, antes de ir cerrando? Dale. Tenemos, cuando le conté a una amiga psicóloga, me preguntó, evidentemente le cuenta que fue diagnosticado con cáncer, ¿no? Me preguntó, ¿por qué te hiciste eso? Bueno, aclara, ¿no? Como si yo hubiera querido tener cáncer. Me sentí muy mal después. hay una frase en el libro que alguien le dice a un paciente, hiciste un cáncer, ¿no? Y el paciente le dice, puede ser, pero también hice otras cosas, ¿no? Hay una idea que, volviendo a las representaciones sociales del cáncer, la enfermedad asusta tanto y da tanto miedo que muchas veces el miedo a la enfermedad se transforma en el estigma para el paciente y es el miedo que despierta al paciente. Entonces, tal vez una de las maneras de intentar alejarse del miedo que genera eso es pensar, es tu cáncer, es tu punto, entonces a mí no me va a tocar, ¿no? Como si esto tuviera que ver con una manera de proyectar el miedo en algo ajeno, ¿no? Eso en principio no sé las chicas que Sí, y es parte también del pensamiento mágico, ¿no? Porque pensar que uno está a salvo de algo, si estamos vivos tenemos riesgo, el principal riesgo es morirnos, ¿no? Y bueno, después a través de qué cosas, digamos, podemos enfermar, un accidente, lo que sea. Y entonces, a veces también el pensamiento mágico lleva a sostener
que si uno hace como supuestamente muchos deberes bien hechos siempre, está a salvo. Entonces, si el otro se enferma, es porque, no sé, no hizo un buen tratamiento psicológico, porque tuvo maltrato en la infancia, porque, no sé, porque vivía bajo estrés continuo, solamente por eso, digamos, ¿no? Eso puede colaborar, pero no es la causa del cáncer. Y entonces es como la manera de sentirse a salvo y, como decía Sonia, depositar el miedo en otra persona. Pero son estrategias para afrontar el miedo. Son estrategias que no le hacen bien a nadie. Tampoco a la persona que la sustenta. Sí, y hay estrategias que uno tiene a la mano, ¿no? Y esto para citar también la cantidad de campañas que se hacen para prevenir enfermedades, por lo menos para sacar los mayores factores de riesgo, por ejemplo, cáncer de pulmón. Entonces se sabe que no fumar, no beber en exceso, hacer ejercicio físico y demás, previene una enorme cantidad de enfermedades, entre ellas algunos tipos de tumores. O por lo menos previene el riesgo, ¿sí? Pero esas cosas no se toman en cuenta a la hora de pensar si el otro hizo o no hizo eso. Se piensa más en esto mágico, ¿no? O en una cuestión, hay mucho de psicologismo popular actualmente, de los libros de autoayuda, de la cuestión de este control mágico que uno tiene. Entonces, siempre hablamos con los pacientes. Che, pero vos venís y decís todo eso, pero ¿por qué no dejas de fumar? Porque esos sí son modos de prevenir o modos de actuar que están bajo cierto control, no me gusta la palabra control, pero esto, sabiendo que el estar vivo ya nos pone en riesgo a muchas cosas y muchas cosas buenas también, ¿sí? Claro, nos pasan cosas porque estamos vivos. La edad es uno de los principales factores de riesgo en relación a las enfermedades oncológicas, ¿sí? Y aparte ahora, cuanto más sube la expectativa de vida, más incidencia de cáncer hay en adultos, pero hay menos mortalidad, ¿sí? Y esto también, el libro viene a traer cierta información real, no solamente metáforas, no solamente recursos, sino información que es real, de esta época. Si no, tenemos una representación social del cáncer de los años 50, ¿sí? En donde el paciente aparte, que es una de las frases que hay en el libro, no pareces enferma, tiene esta representación del enfermo de cáncer, verde, chupado, con ojeras, ¿sí? Y que todos son así, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que tenemos para poder vivir una vida más saludable. Y a la hora de enfermar, bueno, tendremos mayores recursos, y nuestro cuerpo va a estar en mejor estado para tolerar los tratamientos, nuestra también revisión de nuestra vida va a estar, como muchas veces preguntan si el estado de ánimo impacta en la enfermedad, si tiene algo que ver con el enfermar. No hay evidencia científica de eso, lo que sí sabemos es que juega un rol fundamental en cómo vamos a afrontar el tratamiento, ¿sí? Cómo va a impactar en nuestro bienestar y en nuestra calidad de vida. Chicas, para cerrar, ¿hay algo más que quieran agregar, contarle a los pacientes, a los no pacientes también, ¿no? Del otro lado, porque esta es una información útil para todo orden de la vida, en realidad, ser empáticos con el lenguaje. Bueno, me parece que mencionaste algo que es muy importante, a los no pacientes, digamos, ¿no? Porque también al leer el impacto que las palabras producen en los pacientes, hay también como la posibilidad de una información hacia personas que no son objetivo de información. Porque no hay muchos libros escritos para la familia de los pacientes, para los amigos, para los compañeros de trabajo, que a veces el paciente vuelve y ya no tiene más el escritorio. Sí. Y todos lo miran como diciendo, ay, ¿Volviste? Sí. Claro, sí, estas cosas pasan. Y entonces es también información adecuada para que toda la sociedad piense a la hora de digamos, posicionarse frente a una persona que está enferma. ¿Qué hago? Digamos, ¿cómo lo pienso? Digamos, ¿qué cosas aporto? También este libro está pensado para eso, para la sociedad en general. Perfecto, chicas. Cerramos con un agradecimiento. ¿Les parece? Del otro lado les dicen gracias por lo que están diciendo, porque quienes tenemos cáncer cargamos con el estigma de que nuestra manera de vivir lo causó.
Así que creo que todo eso se aclara un poco leyendo el libro. El cáncer y las palabras, que se puede adquirir en las principales librerías del país, versión material y versión ebook. Chicas, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar.